Buenas noches, Ulfredo. Hola, Dios le bendiga. Buenas noches, hermana. Amén. Dios le bendiga. Gracias, Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra la noche de hoy? Bien, gracias a Dios. Gloria al Señor, Ulfredo. Qué bueno que ya está aquí. Sí, conectándome recién saliendo del trabajo. Esperando a los hermanos, de pronto se hayan olvidado. Ya se empiezan a conectar, hermano. Buenas noches, hermano Jean. ¿Cómo se encuentra? Dios le bendiga. Bienvenidos, Shalom. Gracias. Buenas noches, hermana Yocasta. Bienvenida. Buenas noches, maestra. Bendiga a todos. Gracias, Dios le bendiga. Amén, amén. Vamos a estar esperando un minutito a los demás a que se conecten, Dios mediante. Mientras compartan cómo se encuentran la noche de hoy. Nos encontramos bien, gracias a Dios, por acá, por donde vivo, mucha lluvia, pero gracias a Dios estamos bien. Por lo menos el internet hoy está bien. Gloria al Señor. Bienvenidos, bienvenidas a quienes se van conectando. Buenas noches. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Amén, amén, profe. Qué gusto que ya se hayan conectado. Vamos a estar esperando un minutito. Buenas noches, compañeros. Bendiciones. Buenas noches, Dios le bendiga, Farguero. Y la hermana Icha, hermano. Ya se va a unir conmigo, que está un poquito mal de salud, pero ya se va a unir. No tenga pena. Ahorita va a estar ya conectadita. Bien, bien, le esperamos, Dios mediante. Sí, primero Dios. Primero Dios. De hecho, les comparto, amados del Señor, que me encuentro yo, no sé si me escuchan la voz, algo ronca, me encuentro agripada con bastante, pero bastante tos. Todos estos días estuve pues algo mal, la verdad, pero nada grave, sino que las temperaturas de acá, de mi ciudad, que están demasiado bajas y he estado un poco enferma. Si ven que repentinamente apago el micrófono, no se me asusten. Si lo apago es porque a lo mejor me agarró un ataque de tos. Ténganme paciencia, por favor, pero no quise cancelar la clase. No tenga pena, licenciada. Aquí en Guatemala la situación está similar también. Nosotros acabamos de salir de una crisis bronquial fuerte y no podíamos ni predicar, pero aquí estamos en la lucha y en la prueba. La iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar, dice el canto. ¿Ah? ¿Se recuerdan? Amén, amén, hermano Salguero. Bienvenidos a quienes se van integrando. Buenas noches, el Señor les bendiga. Hermana Ramón, hermano Roberto, que se van integrando. Dios le bendiga, Muy maestra. ¿Cómo está? Dios le bendiga a todos. Qué amén, gusto amén. verles. Buenas noches. ¿Están más contentos en este horario, amados? Amén. Amén. Que por cierto, gracias, quiero darles las gracias por haberme tenido paciencia tanto el mes pasado como la clase pasada en el horario no habitual, en el horario que estábamos ya muy tarde. De verdad, hermano, les agradezco mucho con todo mi corazón por su paciencia, por su tolerancia, por su mansedumbre. Les agradezco en el amor de Cristo, amados. Gracias. Pues ya no vamos a estar tan desvelados, ya, gracias a Dios. Volvemos al horario habitual, amados. Así que los quiero bien. Bueno, gracias a Dios de mi parte. Gracias, sí, hermano, maestra, dígame. de mi parte es un mejor horario, personalmente hablando. Espero que para muchos es el mejor horario que podemos tener, por lo menos en Ecuador.
este tiempo. Acá en Dominicana. Bueno. Adelante, Ya hermana. entiendo. Acá en Dominicana también, maestra. Sí, porque allá en Dominicana son las 8 o 9, ¿verdad? 8. Si no me equivoco. Son las 8. 8 aquí ahora. Las 8, así es. Este es el horario habitual que debemos de tener la clase. Y vuelvo y repito, para quienes se van integrando, gracias por haberme tenido paciencia en el horario que teníamos anteriormente, que no es el habitual, pero ustedes me lo permitieron. Muchas gracias nuevamente. Hermano Jean levantó su mano. Abra su micrófono, por favor. Amén. Buenas noches. Dios bendiga a todos. Amén. ¿Qué tal? Bendiciones para todos, licenciada, compañeros, qué gusto verlos. Qué gusto, mi hermana Icha, saludarles. Buenas noches, y bendiga. Saludos de Colombia para todos. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén, amén. Buenas noches. Amén. Saludos hasta Colombia, Ecuador, Dominicana, El Salvador, Honduras, etcétera. Honduras también, es verdad, se me pasaba. Y no tengo ningún paisano de acá de México, ¿verdad? No, creo que en esta clase no, pero bueno, nos une la hermandad en Cristo Jesús, amén. Bueno, pues para quienes se van integrando, les vuelvo a dar la más cordial de las bienvenidas. Gloria al Señor que están aquí, les recibo con muchísimo gusto, amados y amadas del Señor. Y también para quienes se van integrando, un pequeño comercial, les pido también por favor su paciencia. Si ven que apago el micrófono repentinamente, les comentaba ahorita a los hermanos que se conectaron primero, que traigo bastante gripa y tos, no sé si me escuchen un poco la voz, entonces de repente me agarran unos ataques de tos y tengo que apagarles el micrófono, ¿eh? No estoy al 100% bien de salud, pero estamos gozosos en el Señor y aquí haciendo nuestra lucha y no quise cancelar la clase, amados, entonces aquí estamos con todo. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio, amados. Tenemos un tema algo fuerte, algo peculiar, educativo, por supuesto, 100%. Abróchense los cinturones, ¿sí? Si la clase pasada estuvo, Dios mío, créanme, que le pedí al Señor, se los comparto con la confianza que les tengo, sabiduría, ¿verdad? Para poder tratar estos temas tan delicados, tan serios. Y asimismo, pues se los sigo pidiendo para esta clase 2 y para la clase 3 y la 4, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, son temas serios, delicados y ¿saben qué? Les vuelvo a hacer hincapié en lo que les dije la semana pasada. No tengan, por favor, a sus chiquitines por ahí cerca, ahí rondando y merodeando. Sí, no los tengan por ahí. Menores de edad, sus niños, sus hijos, etcétera, no los tengan por ahí. Amén. Muy bien, amados, me encantaría que en esta ocasión, si alguien nos puede dirigir en oración, alguien nos puede apoyar y dirigir en oración para darle gracias a Dios y pedirle de su dirección. Quien quisiera. Hermano Salguero anda por ahí. No sé si usted de pronto, o el hermano Frankie, o el hermano Alfredo, no sé quién. ¿Quién dice yo? Amén, hermana. Amén. Adelante, hermano, gracias. Vamos a orar, hermanos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más, estamos aquí delante de tu santa y divina presencia, Padre, en esta segunda semana, Dios mío, de clases sobre el tema de la dinámica sexual. Y para eso te pedimos, Señor, que tú le des sabiduría, Padre, a tu sierva, para que pueda guiarnos, Padre, como tú quieres por medio de tu voluntad, Señor, y de igual manera también a mis hermanos que estamos recibiendo, Padre, estas clases, Señor, de igual manera que cuando se nos pregunte
nuestras respuestas sean de acuerdo a lo que se está hablando, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, guíanos en esta noche, Padre, Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en cada una de nuestras vidas y que de esa manera, Señor, podamos crecer cada día, como dice tu palabra, en sabiduría y en gracia, Señor. Así como lo hacías tú cuando estabas pequeño, Señor. Dice tu palabra que crecías en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres, Señor. Asimismo, Padre, que estos estudios nos sirvan también, Señor, para ponerlos en práctica cuando tengamos que aconsejar a alguna persona, a algún hermano o otra persona que no tenga los conocimientos bíblicos, pero que necesita de nuestra ayuda, Señor. Oh Padre de la gloria, te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta noche por cada uno de mis hermanos que nos hemos, Dios mío, reunido a través de esta señal virtual, Señor, que gracias a ella, Padre, podemos comunicarnos desde diferentes partes del mundo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Alfredo, por guiarnos en oración. Gloria al Señor. Bueno, amados, si me apoyan, por favor, en apagar sus micros, salvo que vayan a opinar, claro, los pueden prender con mucho gusto, con muchísimo gusto. Ya conocen la dinámica con una servidora, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de parafilias, ¿sí? Que nos dice inclusive el DSM-5. Y vamos a estar hablando también de perversiones sexuales, amados. Como lo acaba de orar, me encantó esa parte en específico cuando oró ahorita el hermano Alfredo. Le pidió al Señor para que podamos aconsejar a las personas que lo necesitan, ¿sí? Ya esté usted en la psicología clínica, en la consejería cristiana, como pastor, donde el Señor lo haya puesto, en el lugar que lo haya puesto, poder conocer estos temas, ¿sí? Tan tabús, por así decirlo, en las iglesias, ¿verdad? Especialmente, pero que necesitamos, amados, necesitamos conocerlos, ¿sí? Lo más a fondo posible, pero como siempre les digo, filtrados, por supuesto, a la luz de la palabra, filtrados, ¿sí? Especialmente porque si vamos a dar ese consejo, tenemos que conocer qué dice la palabra, no vamos a dar, ustedes saben, no vamos a dar un consejo sin conocer qué la palabra nos dice, de estos temas, de estas cosas, ¿sí? Tan comunes hoy en día, tristemente, en la actualidad, ¿sí? En el mundo moderno, por así decirlo. Entonces, repito, necesitamos conocer, sí, una parte psicológica, pero también es muy, muy importante, pese a que no es una clase teológica, voy a hacer mucho hincapié nuevamente en esto, conocer qué nos dice el Señor referente a estos temas, ¿sí? Es lo principal referente a estos temas, amados. Bueno. Y como asignación, aquí les puse al principio, antes de entrar en materia. Por favor, amados, cuando les envíe la clase, ustedes comenten ahí, den sus oportunos comentarios, sus sabios comentarios, que siempre los leo todos y cada uno. A veces no respondo en el momento, pero les respondo a la mayor brevedad que me es posible, pero siempre los leo. Sí que son de mucha valía. Y también, por favor, amados, entre ustedes lean qué comentó uno, qué comentó el otro, ¿sí? Hagan su comentario de qué fue lo más relevante que aprendió tanto de la clase 1, la pasada, y de esta clase, respectivamente, ¿verdad? No me va a comentar qué aprendió de la clase 1 en la clase 2, poner el comentario, no, sino respectivamente. Amén. Bien. Que acuérdense que la asignación principal, esta es una asignación pequeñita, que la asignación principal viene en la clase 4, que la clase 4 no la vamos a tener, en vivo, perdón. ¿Se acuerdan que les comenté? Que yo se las voy a grabar y va a ser una dinámica de preguntas y ustedes van a ir apuntando su cuestionario y luego me lo van a enviar. Esa clase va a ser cortita. ¿Por qué? Por el tema de las vacaciones, que ya nos dieron la instrucción por parte
de rectoría, nuestro estimado rector Saviñón. Bueno, entrando en materia, sin tanto preámbulo, ¿qué es una parafilia? Según el DSM-5, que ya lo deben de tener. Yo se los estuve enviando por correo, no me acuerdo si en la materia que tuve con ustedes antepasada, no me acuerdo en cuál, y creo, si no me equivoco, por ahí vi también que algún otro maestro se los envió también el DSM-5, si no me equivoco, insisto. ¿Sí? Todas estas alturas del juego deben de tener su DSM-5. Por cierto, pequeño paréntesis, si alguien no lo tiene, envíeme mensaje, envíeme correo, mejor dicho, y dígame, maestra, yo no lo tengo, y yo le envío la versión más actualizada en PDF por correo, porque está algo pesado el archivo, y yo se lo envío. Adelante, hermana Yocasta. Yo no lo tengo, maestra. No lo tiene, ok. Me hace un favor, para que no se me olvide, me manda ahí un mensajito, si gusta ahorita mismo, mándemelo para que no se me olvide. De igual manera, yo, hermano. Correo. Bueno, mejor mándenme un correo para ahí mismo responderles. ¿Sí? Buenas noches, acabo de entrar. ¿Qué es lo que no tenemos? Mi querida Cristina, le digo si prende su cámara y nos saluda. Si no, no hay trato, dice. Si no, no hay trato, mi querida hermana. La quiero saludar. Bueno, en lo que se anima a prender la cámara, les voy diciendo. El DSM-5. Profe, estamos activos. Pastora Guillermina, hermana Cristina, qué gusto también. Dios les bendiga, amadas. Dios les bendiga. Qué gusto verlas. Mándenme el correo, por favor, y ya ahí yo les contesto, enviándoles el DSM-5. ¿Por qué por correo? Porque es un archivo muy pesado de muchas hojas. Mi correo, bueno, ahorita se los escribo. Ahorita se los escribo ahí. Es alejandra.navarro@factorhumano.mx, el que más reviso. Ok. Aquí estaba viendo. Ok. Bueno. Dicho lo anterior, valga la redundancia. Ahora sí vamos a ver qué dice el DSM-5 de la parafilia. Dice, el término parafilia denota cualquier interés sexual intenso, ojo, y persistente. No con una vez, ya es, sino por eso dice persistente, ¿sí? Distinto del interés sexual por la estimulación genital o las caricias preliminares dentro de las relaciones humanas, consentidas y con parejas físicamente maduras y fenotípicamente normales, ¿sí? Es decir, con personas neurotípicas, por así decirlo. En esas circunstancias, el término parafilia puede ser definido como cualquier interés sexual mayor o igual a los intereses sexuales normofílicos, ¿sí? Dentro de lo típico, de lo normal, quiere decir. También hay parafilias específicas que definen mejor generalmente como intereses sexuales preferentes en lugar de intereses sexuales intensos. Vamos a ir desarrollando esto. Déjenme apagar aquí un micrófono. Permítanme. Creo que fue el del hermano Alfredo. Hermano Alfredo, le apagué el micrófono. Sí. Y siguiendo en esta línea del DSM-5 y la parafilia, ¿sí? Un trastorno ya se puede volver un trastorno. Chequen aquí, chequen el dato. Un trastorno parafílico es una parafilia que causa malestar o deterioro en el individuo o una parafilia cuya satisfacción conlleva un perjuicio, ¿sí? Personal
o también un perjuicio, ¿verdad?, a terceros, a otras personas, es decir, que la persona se está, por llamarlo de alguna manera, autodestruyendo, autoperjudicando o también a terceros, ¿sí?, a través de esta parafilia. La parafilia es una condición, pero no suficiente para tener un trastorno parafílico, según el DSM-5. O sea, el DSM-5, ¿qué nos dice aquí? Que una persona puede tener una parafilia, pero no por tener una parafilia quiere decir que ya tiene un trastorno parafílico. Sí, según, repito, el DSM-5. Sí, según ahora sí, lo que nos dice la psicología y la psiquiatría, ¿verdad? Y la parafilia por sí misma no justifica o requiere necesariamente la intervención clínica. Es lo que nos dice, sí. Ahora sí que lo diré en estas palabras, amados. Es lo que nos dice el mundo, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo más, como les dije ahorita, la luz de la palabra. Sí, hay que filtrar la psicología también a la luz de la palabra, como siempre se los hago hincapié. No es raro. Disculpen, no es raro que una misma persona presente 2 o más parafilias. Igual, según la línea del DSM-5. En algunos casos, los objetivos parafílicos están íntimamente relacionados y la conexión entre parafilias es intuitivamente comprensible. Por ejemplo, el fetichismo de los pies y el fetichismo de los zapatos. Sí, tener un fetiche o 2 que pueden ir correlacionados. ¿Sí? O sea, aquí dice, no es raro que una persona tenga presente 2 parafilias en su vida, 2 intereses parafílicos, sí, que vayan correlacionados, por así decirlo, como el ejemplo que acaba aquí de citar, como el fetichismo de los pies y el fetiche de los zapatos, ¿verdad? Van correlacionados. En otros casos, la conexión entre las parafilias no es obvia y la presencia de varias parafilias puede ser causal o debida a otras circunstancias relacionadas con una vulnerabilidad generalizada a las anomalías del desarrollo psicosexual. En cualquier caso, los diagnósticos comórbidos de trastornos parafílicos separados pueden justificarse si más de una parafilia causa sufrimiento en la persona o daños a terceros. ¿Sí? ¿Qué nos dice el DSM-5? Que un trastorno parafílico es aquel que ya causa malestar o deterioro de la vida cotidiana en cualquier esfera, ¿verdad? No nada más en lo sexual, sino puede tener repercusión en otra esfera, en otra área de la vida, esa parafilia, ¿sí? Eso nos dice el DSM-5. O que también cause daños a terceros, ¿a qué? A causa de esa parafilia. Entonces, si se está causando daño a la persona a sí misma o daños a otros, ya se convierte en un trastorno. Mientras, no. En resumidas cuentas, ¿verdad? Según el DSM-5, hago hincapié. Vuelvo y repito. Hago hincapié. Ahora, también hay comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Que puede existir el trastorno parafílico y también puede existir otro trastorno. De hecho, no sé si se acuerden, amados. No, deben de acordarse, espero en verdad y se acuerden, que cuando tuvimos la materia de psicopatía, no sé si se acuerdan de esa materia, que les dije ahí, el psicópata
tiene una particularidad, ¿sí? Entre varias particularidades, ¿verdad? Pero valga la redundancia, pero tiene una en el área sexual. ¿Se acuerdan que les mencionaba? En cuanto a eso, una sola persona que me diga si se acuerda lo que les mencioné ahí. Una sola persona para continuar con la clase, uno solo o una sola. ¿Qué les mencionaba el psicópata? En cuanto a la parte sexual del psicópata, algo les mencioné ahí. Amados, no me digan que nadie. ¿No? Jean, Ulfredo, Frankie, Icha, Cristina, Yocasta, etcétera, etcétera, etcétera. No, amados. Bueno, les comentaba. En cuanto al comportamiento sexual, no recuerdo qué nos dijo, pero sí sabemos que la psicopatía es el comportamiento anormal dentro de la conducta social donde está el individuo, ¿sí? Porque la persona se puede mostrar muy normal, pero en realidad está actuando o tiene internamente sus comportamientos que van en contra de lo que es normal dentro de la sociedad. Ok, bien. Y en cuanto a la parte sexual, amados, está correcto lo que dice, pero específicamente esa parte que les comentaba. En cuanto al área sexual de la persona que tiene psicopatía o sociopatía, les hace hincapié que las aberraciones sexuales más fuertes o más aberrantes, valga la redundancia, por lo general, las va a cometer el psicópata. Eso se los comentaba mucho. Eso se los comentaba mucho en la, no me acuerdo, fue la clase 3, la 4, no me acuerdo. Creo que ahí empezaron a recordar de las cosas más fuertes, porque les decía que el psicópata no respeta su cuerpo, ¿sí? Y menos lo va a ver como nosotros lo vemos, ¿verdad? Que es templo del Espíritu Santo, ¿no? Ni qué hablar de eso. Menos. Pero no respeta su cuerpo, lo ve como un objeto, no respeta el cuerpo de otra persona, porque también lo ve como un objeto. No hay esa empatía, no hay esa compasión y por eso mismo, por lo general, suele cometer las conductas más fuertes, más aberrantes, más que nosotros nos quedaríamos pasmados, diríamos, Dios mío, eso hace, así se las pongo. Y hermano Jean levantó su mano, adelante. Amén. Era para decir algo sobre eso, que es un Disculpen mi experto, gripa. es un experto en la seducción. El psicópata Aparte, tiene una facilidad para seducir y llevar a la cama y hacer todas sus cosas como él lo ha planificado en su interior. es correcto también, hermano Jean. Muy correcto. Hermano Salguero, adelante. Gracias, perdón, me había quedado sin señal. Me disculpo, mi esposa me dijo que me había mencionado para la oración inicial. Mil disculpas, me quedé sin señal, pero retomando lo que están mencionando, las actitudes de un psicópata es que tiene un comportamiento socialmente irresponsable. Es una persona muy irresponsable, ignora y viola los derechos de las demás personas. Es incapaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Tiene dificultades para mostrar remordimiento y como ustedes acaban de mencionar, se olvida que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y viola ese templo y esa morada del Espíritu Santo. Y las características, entre otras cosas, o rasgos de un psicópata es que es un egocentrista.
Un narcisista tiene impulsividad y falta general del bien hacia las demás personas. Tiene comportamientos que no puede controlar y es una persona aberrante en todo el término de la palabra. Y hay muchas cosas más que se pueden decir al respecto, pero estoy en frente de expertos, así que bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Y no se preocupe con la oración. Miren, la próxima semana le dejamos la oración a usted. Qué pena. No se preocupe, Dios les bendiga. Y sí, y aunque psicopatía no es nuestro tema, ese tema ya lo pasamos, pero estamos hablando de las parafilias y de las perversiones. Ahorita nos vamos a ahondar en el tema de las perversiones, sexuales. Por eso salió el tema del psicópata, ¿verdad? Que es quien suele irrespetar su cuerpo o el cuerpo de alguien más. Y no nada más su cuerpo, hasta el cuerpo humano, hasta el cuerpo del animal. Y ahorita vamos a ver parte de eso. Por eso les decía, va a estar fuerte la clase, amados, no me tengan chiquitines por ahí. Bueno, volviendo a la comorbilidad, mencionó el hermano Salguero, me gustó mucho que mencionara también el narcisismo, porque sí, justamente aquí la psicología clínica ha encontrado relación entre el narcisismo y la parafilia, fíjense. Qué increíble, ¿verdad? Ha encontrado relación, se correlaciona, amados, que sabemos que el psicópata siempre es narcisista, pero el narcisista no siempre es psicópata, ya se los había dicho antes. Narcisismo y perversión es binomio que se basa también en la falta de empatía. Ya ven que les mencioné ahorita la falta de empatía. En la falta de empatía. Y también déjenme decirles que la parafilia tiene correlación con otros trastornos de la personalidad, como el antisocial, que para algunas corrientes el psicópata y el antisocial es el mismo, ese tema ya lo discutimos, y el TLP. ¿Quién es el TLP? Así rápido, una respuesta. ¿Quién es el TLP? El trastorno límite de la personalidad. Así es, mi hermano Frankie. O el llamado también sinónimo de limítrofe, también lo dijo correctamente, también es bien dicho limítrofe o en inglés borderline, también, ¿sí? Pero ahí sería diferente cómo el TLP tendría su parafilia o el antisocial, ¿verdad? A veces no es que el TLP no tenga empatía. Depende, si es un TLP con comorbilidad en narcisismo, puede haber. O nada más es un TLP que no es narcisista. ¿Sí? Sino que el TLP, amados, pequeño paréntesis, que un día les mencioné que me gustaría darles toda una materia del TLP, ese se deja mucho de lado, ese trastorno, pero es tan importante conocerlo, porque hoy en día hay muchas personas limítrofes, especialmente se da en mujeres. El limítrofe, como la palabra lo dice, lleva también al límite sus placeres sexuales. Es una de las características del TLP. También lo lleva al límite. Las emociones, la excitación, todo eso, por ese trastorno, justamente. Sí, pero habría que ahondar mucho en este trastorno. Bien, un estudio realizado por Mafka sobre una muestra de pacientes varones destaca la presencia de trastornos psicológicos como los trastornos del estado de ánimo, especialmente la distimia, ¿sí? Que deben de recordar a estas alturas del juego que la distimia también lo vimos en la materia de depresión, en la clase de depresión, hablamos de la distimia, ¿sí? Mientras piénsele qué es la distimia. La depresión, la ansiedad, el trastorno por consumo de sustancias y la hipersexualidad.
En algunas personas con TOC, también ahorita me dicen que es una persona con TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. Así es. Correcto, correcto, pastor. ¿Cómo sostiene la investigadora Cuti Pacheca? Puede haber presentes trastornos de la sexualidad y obsesiones sexuales. Sí, o sea, es decir, una persona también obsesiva compulsiva o con TOC propiamente puede también tener esas obsesiones sexuales o esas parafilias. Sí, también ahí se relaciona. Sí, hay que ir entendiendo poco a poco con qué se puede ir relacionando, con qué personalidad, o mejor dicho, trastornos también de personalidad se puede ir correlacionando este problema, ¿sí? Este problema. Bien. Algunas causas. Son las razones psicológicas las que desempeñan un papel clave en la determinación de la parafilia y el significado subyacente de los actos sexuales. Eso nos dice la psicología, que son razones psicológicas, ¿sí? Que se relacionan especialmente con esto que acabamos de ver aquí, ¿sí? Pero a la luz de la palabra, nosotros sabemos que también hay raíces espirituales, ¿verdad? También, no nada más psicológicos, sino también hay razones de trasfondo espirituales, ¿sí? Entre las causas también podemos encontrar el abandono, traumas infantiles, abusos en la niñez o en la adolescencia, relaciones de cuidado negligentes, etcétera, por mencionar algunos. Algunos estudios también identificaron causas fisiológicas, como aumento en los niveles de serotonina, también, ¿sí? También pudiera ser eso. Pero principalmente causas psicológicas, ¿sí? O incluso pues traumas, cosas que vienen arrastrando desde su niñez que no se trataron. Especialmente cosas del corazón, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos también del corazón? Esto no está aislado, amados, esto no está aislado, no es un tema fuera de otro, o sea, todo tiene que ver, ¿verdad? Y siguiendo en esta línea, no nos salimos del tema, es que se me andaba cayendo aquí el micro. De la mano vamos a ver las perversiones sexuales, algunas, porque hay muchas, pero vamos a ver algunas. Vamos a ver algunas esta noche. Vamos a conocer primeramente esta primer perversión sexual llamada la infidelidad pactada. La infidelidad como pacto, ¿sí? El matrimonio moderno que le llaman hoy en día, ¿sí? Los famosos swingers. Vamos a conocer de este tema. Nació, amados, para que conozcan un poco. Ahorita vemos un poco la personalidad del swinger y todo eso por la parte psicológica, pero vamos a ver, nació en la década de los 60 en las costas de California y tuvo un consenso popular como el matrimonio abierto. Todos empezaron a creer bien modernos, ¿verdad? Bien modernos con eso, bien a la moda. Imagínense, qué aberrante, ¿verdad? Las antiguas orgías hoy aparecen pactadas por la pareja, ¿sí? El nuevo pacto de amor es poder ser infiel legalmente. Por eso le llaman también la infidelidad pactada. De una manera legal entre la pareja, ¿sí? No sé si alguien había oído, había escuchado este término de los swingers, si habían escuchado, pero es importante, ¿sí?
Es cuando tienen una relación también llamado pues abierta, un matrimonio abierto. Vamos a ver algunas características del swinger. Intercambiar sexo con otra pareja. Muy pocos de ellos, hablando desde la psicología, son homosexuales. Qué curioso dato, ¿verdad? Pocos de ellos son homosexuales. La mayoría de los swingers son heterosexuales. La gran mayoría son voyeristas. Sienten un profundo placer en mirar o ser mirados o ser vistos, como le quiera llamar. El swinger lleva a la práctica lo que había fantaseado por mucho tiempo. Es la mujer generalmente quien realiza los contactos mientras que los varones esperan. Generalmente los hombres que participan son heterosexuales, ojo aquí, mientras que las mujeres que participan son bisexuales. Es un dato que nos da. Las edades que predominan son parejas de más de 40 años. Claro, puede haber parejas menores, pero las que predominan estadísticamente. Parejas compuestas por hombre-mujer y raras veces parejas homosexuales. Sus casas es el lugar principal. Los swingers no se manejan con dinero, si no sería prostitución, ni cobran ni pagan. Y es común que el swinger realice orgías. ¿Sí? Son datos reales en cuanto a las características principales, ¿verdad? De estas personas llamadas swingers, llamadas parejas abiertas, llamadas matrimonios abiertos. Algo que me dejó muy sorprendida en lo personal es que raras parejas homosexuales son swingers, sino predominan las parejas heterosexuales. Qué raro, ¿verdad? Qué particular. Y vamos a ver esto a la luz de la palabra, porque la palabra sí nos habla de esto. A veces creemos que ciertos temas no encontramos en la palabra, pero sí, amados. De hecho, desde el tiempo, como muchos sabrán, desde los tiempos de Sodoma y Gomorra, ya se hacían todas estas aberraciones y más, amados. Sí, que la palabra habla que al final de los tiempos se iban a volver a ver estas aberraciones nuevamente. El apóstol Pablo, número 1, sabía de estos temas. En realidad, gran parte de la iglesia vivió este fenómeno muy de cerca. O sea que esto no es tan moderno, por así decirlo. Esto ya, les digo, estas prácticas ya se hacían desde entonces. Vemos. Adelante, ¿quién levantó la mano? Yocasta. Sí, maestra, según usted mencionaba el apóstol Pablo y decía que esta práctica se veía desde antes, ahí recordamos incluso que en el libro de Gálatas, en su capítulo 5, me parece que están las obras de la carne. Sí, amada, aquí lo vamos a leer. Ah, bueno, ahí encontramos lo que las urgía. Gracias. No, hombre, gracias a usted, va en la línea, pero ideal, amada. Ahorita lo va a leer usted, ¿eh? Ahorita Okay, que lleguemos al 5. También el apóstol Pablo, justamente hablando de él, en la carta a los Romanos 13:13, dijo, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, fíjense bien, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia. ¿Y sabe qué, amados? La palabra utilizada en el griego para glotonerías es comos, que sería la traducción, ¿saben a qué? A orgías.
a orgías. Yo muchos años viví pensando que exclusivamente y meramente aquí este pasaje se refería a algo que ver con el alimento, ¿verdad? Con la glotonería en cuanto a alimento, en cuanto a, se me fue la palabra, en cuanto a la gula, sí, pero aquí se refiere específicamente, si lo traducimos, viene de orgías. Entonces, aquí el apóstol Pablo ya estaba amonestando por parte del Señor, dando la instrucción de que no andemos en orgías. Básicamente así se traduce este texto bíblico. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante, amados. Adelante, hermano Frankie. Esa parte, doctora Alejandra, es importante que nosotros desde la teología, no sé si los compañeros ya lo sepan, pero la mayoría de los idiomas nacen del griego. Todas las palabras que tenemos hoy en día nacen del griego. Y por eso, cuando se hacía referencia a la palabra que usted menciona, ese es el significado real que tiene el origen de la palabra. Pero obviamente el enemigo iba a disfrazarla con consumir muchos alimentos, ¿sí? Al igual que el vino. Cuando se habla del vino, se habla de estas, de la prostitución, de estar en borracheras. Cuando se habla en algunos pasajes, no en todos, del vino, el vino hace referencia a los sitios nocturnos, a los sitios de todos estos encuentros. Gracias, hermano. Excelente aportación. Y sabe que me recuerda justamente con lo que usted está aportando, que es de gran, pero gran valía, amado el Señor, que también en ese tiempo hacían unas fiestas, hablan los historiadores, que hacían unas fiestas, ¿verdad? Aberrantes, llamadas comos, justamente. Y en esas fiestas se emborrachaban, bebían hasta emborracharse, hasta embriagarse, y se reunían también para esto, para realizar o practicar, mejor dicho, orgías. O sea, una cosa les llevaba a la otra, o la otra les llevaba a la, ¿sí me explico? Una les llevaba a la otra. La embriaguez les llevaba a las orgías, o la orgía a la embriaguez, una a la otra. Y así le llamaban también la fiesta del Comos, algo así le llamaban, si mal no recuerdo. Por eso aquí en el punto 6 les puse justamente que existe, y no solamente desde ahorita, hoy en día, desde esas entonces, una estrecha relación entre el alcohol, ¿sí? La bebida alcohólica, quiero decir, y las perversiones sexuales. Existe una estrecha relación, ¿sí? Por eso aquí, justamente como nos decía nuestra amada Yocasta, nos hablaba el apóstol Pablo en Gálatas de las obras de la carne. Amada, si me ayuda a leerlo, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, por favor. Aquí está, si no tiene su Biblia ahí a la mano, no sé si la tenga. Tengo acá, la tengo aquí. Bueno, leemos en el nombre de Jesús. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Amén. Amén. Entonces ahí nos vuelve a hacer hincapié en no practicar estas cosas. Amén. En practicar. Así como acá en la carta a los Romanos, ¿sí? Que nos lo dicen otras palabras, pero básicamente es casi lo mismo, ¿sí? Como muchos ya sabemos. Y leemos también en Primera de Pedro 4:13, gloria al Señor por sus palabras, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí también, amados. Entonces, para quienes creían, ¿verdad? Que estas prácticas son nuevas, no, 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 no. Ya desde entonces. Por eso la palabra, la Biblia ya nos advertía sobre esto, sobre estas prácticas, ¿sí? Que son perversiones, que son aberrantes. Sí, que si lo vemos también desde el punto de vista psicológico, déjenme decirles que la gran mayoría de psicólogos, y de verdad, usted, si lo quiere investigar, investíguelo, dése el tiempo en la semana a investigarlo. Pero la gran mayoría de los psicólogos apuntan a que un matrimonio swinger, ¿saben qué? Va a terminar en divorcio. Las estadísticas marcan que la gran mayoría, no sé exactamente el porcentaje, pero sí que la gran mayoría va a terminar sí o sí en divorcio. Según ellos, muy modernos, muy a la moda, muy abiertos, van a terminar en divorcio. Sí. Adelante, hermana Yocasta. Maestra, yo conozco una pareja, incluso, que vienen de un matrimonio swinger. Ellos, incluso él era homosexual y ella era lesbiana. Y ellos fueron asimismo a una reunión de esa que hacen, donde se comparten las parejas uno con otro. Y resulta que él, siendo homosexual y ella lesbiana, le tocó esa noche en el intercambio, y resultó que ellos tuvieron relaciones y se enamoraron los dos. Y ella dejó de ser lesbiana y él dejó de ser homosexual. Se casaron ellos dos entre sí y ya tienen 3 niñas. Wow, ¿y se convirtieron, hermana, o no? Se convirtieron. De hecho, él incluso, ella está en proceso, pero él de hecho incluso se congrega conmigo. Ay, pues gloria al Señor, gloria al Señor. Sí. Wow. Ven qué tan importante es conocer estos temas, porque puede usted tener ahí, mire, la hermana Yocasta ya pastorea personas así. Sí. Hermano Ovidio, adelante. Gracias, distinguida. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Amén. Bueno. De todos se acordaron menos de mí. Yo estoy conectado desde que empezaron. Es un privilegio saludarles. Quiero agradecerles, licenciada, a todos y cada uno de ustedes porque el viernes pasado oraron por mí y pues quiero decirles que después que terminó la clase yo ya estaba muchísimo mejor. Así que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la participación de la hermana que me acaba de anteceder, qué privilegio, ¿verdad? Pero qué bendición para ella incluso tener a una de esas personas convertida a Cristo y la otra en proceso ya de convertirse. Es un gozo grande escuchar eso, pero yo quiero decirle, distinguida, que eso ya tiene un propósito de Dios, porque por lo general, esas personas, esas parejas, nunca piensan en eso, no terminan así, pero que en este caso muy particular se haya dado eso, es porque creo que Dios tenía un plan ya maravilloso preparado para ellos,
porque creo que Dios tenía un propósito para con esas dos personas. Así que me gozo, hermana, y adelante, ¿verdad? Hay que apoyar a esas personas porque son un modelo, un ejemplo para la congregación. Gracias, licenciada. Dios le bendiga a todos. No, hombre, gracias por sus aportaciones. Sí, así es, había un propósito especial y en su caso, pues no se separaron, no se divorciaron, sino el Señor los atrajo, ¿verdad? A los pies de Cristo. Qué maravilloso testimonio, qué bueno, y en todos los casos fuera así, ¿verdad? Pero tristemente no es así. Tristemente no es así. Por eso la importancia, vuelvo a hacer hincapié en esto, de llevar las buenas nuevas, de evangelizar, ¿verdad, amados? Seamos o no seamos pastores, es la gran comisión. Muy bien. Hermano Chaire, levantó su mano. Maestra, bendiciones a todos. Pero en el caso que la hermana plantea, vemos que ellos eran pareja swinger, ¿verdad? Y en esa parte de su abierta con otra pareja que tenían, cuando ellos se juntaron, fue como que tuvieron en el enamoramiento. Pero regularmente, como usted ha estado explicando, ese tipo de pareja, porque lo he estado estudiando un poquito, ese tipo de pareja abierta no terminan juntos. Y mucha gente, por ejemplo, como le pasó a ellos, tenemos una relación abierta, uno se va con otra, ¿verdad? En esa parte abierta y se queda a veces con la otra persona nueva, que creo que fue el caso que ha sucedido con el testimonio que la hermana nos ha planteado en esta sala. No sé si me puede explicar. Sí, hermana. Sí, mi hermano, le corroboró en esa parte. Es que ella era lesbiana, incluso ella fue con su pareja siendo mujer y él fue con su pareja hombre. Y ella entonces cuando hicieron el intercambio se enamoraron. Ella dejó a la pareja que tenía, que era una mujer, y él dejó al hombre que tenía. Se enamoraron ellos entre sí. Bueno, y la manera en que se haya dado, bueno, como dice la palabra, ¿verdad? Que donde abundó el pecado, ¿qué, amados? Abunda la gracia. La gracia del Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ellos ya estaban escogidos, ¿verdad? Desde la eternidad pasada. Ya estaban escogidos para el Señor de una manera o de otra. Pastora Guillermina levantó su mano. Sí, profe, y ver que este caso es una muestra más de que Dios siempre sobrepasa nuestro entendimiento y utiliza plataformas que nosotros ni nos imaginamos para Él cumplir el propósito en aquellos que ya Él ha predestinado y Él ha escogido. Entonces, hay locuras que para nosotros se van a ver injustificables o quizás que no podemos entenderlo, pero ya Dios tiene un plan con eso. Y este es un caso de esos. Amén, amén. Sí, el Señor no desperdicia nada, ni nuestros errores, en nada. Cuando somos hijos de Él todo lo torna para bien. Y en cuanto también a la personalidad de los swingers, también cabe comentar que son personas, se me fue la palabra, inseguras. También suelen, por lo general, ser personas inseguras. ¿Sí? Por eso creen que dando en préstamo, por así decirlo, en intercambio a su pareja, pues no me va a dejar, me va a engañar, mejor mejor le permito hacer tal o cual cosa, pero dentro de eso, la raíz es que también hay inseguridad, hay falta de autoestima también, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar que el tiempo apremia. Vamos a ver ahora las personas fetichistas, el fetichismo. La palabra fetichismo, amados, viene del latín factitius, que quiere decir artificial.
En portugués, un dato interesante, ¿verdad? Peculiar. Quiere decir o significa embrujo o hechizo. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso este dato. Decimos que el fetichista es aquel que posee un interés erótico por el elemento o una parte de este con el cual adquiere un intenso sentimiento de excitación. Obviamente excitación sexual estamos hablando, ¿verdad? Claro está. Este elemento puede ser, por ejemplo, entre varios ejemplos que pudiéramos citar, un vestido, una falda, los zapatos, hasta un defecto físico, déjenme decirles. Unas pantimedias o medias, como le llaman en su país, etcétera, etcétera, etcétera. Son ejemplos. Es decir, este objeto, ojo aquí, fíjense, aquí está lo malo ante nuestros ojos, ¿verdad? A la luz de la palabra. Este objeto será más importante que la relación de la pareja o que la pareja misma. Repito, el objeto por el cual existe ese fetiche llega a ser más importante que la misma pareja o la relación con la pareja. Qué increíble, ¿verdad? Como lo acabo de citar en el ejemplo, puede ser un vestido, una falda, zapatos, hasta defectos físicos también. También eso puede ser un fetiche. Sí. Bueno, ahorita les doy otros ejemplos. Un poco de la historia del fetichismo, veamos un poco de la historia. El fetiche en los pueblos antiguos era un objeto tallado por ellos o propio de la naturaleza. Al mismo le conferían los poderes mágicos, según cuenta la historia, ¿verdad? Los antiguos creían que en este objeto moraba un espíritu que los poseía de las enfermedades, que los protegía, perdón, de las enfermedades, guerras u otros. Así le daban la adoración y reconocimiento con gran carga de superstición, eran personas supersticiosas, amados, por lo que el dios fetiche, así llamado, podía darles. Así igual el fetichista, hasta pareciera que siente un cierto placer de tener su fetiche, como pocas personas en este mundo. Al igual que ellos que creían que sus dioses eran los más fuertes de todos, viven en la ilusión de ser los únicos. ¿Se fijan? Egocentrismo. La psiquiatría, ojo aquí, qué interesante, tomó este concepto, sí, para decir que el contemplar ese objeto provocaba a ciertas personas placer. Así pasó de un significado religioso, ¿sí? Pseudo religiones, claro está, a un significado sexológico o sexual. Así es como pasó. Pero fíjense, ¿qué trasfondo tiene esto? Y vamos a ver algunas características del fetichista. Para el fetichista, el objeto elegido, como lo vimos ahorita, es inclusive más importante que la persona. Para muchos, la elección de un objeto los comienza a ser coleccionistas de los mismos. Para algunos, ¿verdad? Empiezan a coleccionar ese objeto por el cual tienen el fetiche. Intenta conseguir su objeto fetiche como sea, robado, comprado, etcétera, para algunas personas. Imagínense qué enfermedad, ¿verdad? O sea, generalmente es una prenda u objeto, fíjense aquí desde la psicología, qué interesante, que ha conocido íntimamente en su infancia, que el sujeto, que la persona conoció en la infancia y tiene relación con los cuidados que ha recibido. Ese objeto de la infancia dio satisfacción sexual
y esa intensidad provocaron honda impresión o una fijación también. Sí, dicho de otra manera. Así el deseo de volver a experimentar ese placer prohibido infantil lo lleva a la compulsión fetichista. Así reanima su vieja escena, la desea traer al presente y hacerla vivir. ¿Se acuerdan cuando hablamos incluso la semana pasada del onanismo infantil? Aquí hay una relación con lo que estamos hablando. O sea que eso muchas de las veces, en muchos de los casos, la psicología nos dice que lo pueden traer desde la infancia, amados. Qué serio es esto. Es altamente fuerte la importancia. Por eso muchos no pueden tener hijos. Si hace una consulta profesional o pastoral, lo hace por su impotencia y no por su fetichismo. ¿Sí? Más características, siguiendo en esta línea del fetichista. Por supuesto que a todos nos gustan ciertas partes del cuerpo más que otras, ¿sí? O ciertos objetos o prendas, ¿sí? Nos gusta, estamos en este mundo y las cosas materiales, pues puede haber un gusto, ¿verdad? Pero es importante señalar que para el fetichista, esta es una situación de sí o sí. ¿Para qué? Para poder llegar a la excitación. Si falta ese objeto, el cual tiene el fetiche, no accede. Tiene que estar sí o sí. No accede a esa excitación. Para que exista fetichismo tiene que haber exclusividad y repetición sistemática, viéndolo desde la psicología. ¿Sí? Repetición sistemática, un patrón de conducta, ¿sí? Repetitivo. Si, por ejemplo, una mujer usa tal prenda íntima que excita y gusta a su compañero, es normal. Pero si el varón está interesado en su esposa solamente, ejemplo, si ella usa esa ropa íntima, entonces estamos frente al fetichismo. O si el varón desea solamente la prenda interior sin la mujer, inclusive puede haber casos. Usted dirá, pero ¿cómo? Puede haber casos, amados, también. ¿Sí? Stickel dice que en el fetichismo lo que existe es justamente un temor al otro sexo. Fíjense aquí qué interesante en cuanto a esta parte de la psicología, ya que este se produce juntamente con una desvalorización de la mujer. Hay una raíz también psicológica en esto. Este odio interno, y muchas veces muy profundo, es un aspecto para poder trabajar pastoralmente a la luz de la palabra. También lo compara con la neurosis obsesiva, se compara también con el Don Juan, pero en vez de coleccionar, por así decirlo, mujeres, colecciona objetos. El fetichista colecciona justamente sus fetiches, suple en su fantasía a un harén y va cambiando sus fetiches favoritos, incluso en ocasiones por nuevos o que va incorporando. Así cambia su pareja sexual por un símbolo. ¿Sí? No sé si me di a entender con esto. Que para ellos, simbólicamente, para el fetichista, simbólicamente también es como si coleccionara, por así decirlo, ¿verdad? Si se puede usar esta palabra, mujeres o diferentes parejas sexuales. Pero como no lo hace, entonces son objetos. Son objetos. ¿Sí? Por eso. Y la gran mayoría de los fetichistas, sí, son hombres, no mujeres.
son hombres, ¿sí? Pueden ser hombres que inclusive pueden traer de trasfondo esa desvalorización a la mujer. Por eso dice aquí, ese odio interno y muchas veces muy profundo es un aspecto para poder trabajarlo, ¿sí? Si usted en la consejería, en la administración, en el consultorio, lo que sea, tiene una persona que está batallando con un fetiche, que tiene esto, un varón, hay que también escarbarle ahí de alguna manera, sí, porque esa desvalorización a la mujer, ¿qué pasó con su esposa, con su mamá? Que sí, ver un poco de trasfondo ahí esa situación para poderle ayudar. Amén. Entonces, hay ahí un trasfondo en cuanto a eso. Y otro dato curioso que quiero hacer hincapié es que mucho lo traen el objeto desde la infancia, amados. Sí. Y el fetiche pueden ser muchas cosas. Hay muchos fetiches. Como aquí les dije también en un principio, en un inicio, que les dije que hasta en un defecto físico. ¿Sabían ustedes un dato curioso, verdad? Que me impresionó cuando yo lo escuché justamente en una clase de psicología, que hay personas que pueden tener fetiche hasta por relacionarse sexualmente con una persona mutilada. Pueden tener ese fetiche, esa preferencia. O personas inclusive, algo que me súper impresionó que nos dijo la maestra en aquella ocasión, yo me quedé, wow, qué impresionante. Hasta personas que tienen defectos en los pies, personas que tienen fetiches por los pies. Nos dijo la maestra, dijo, no solamente pies bonitos, pies estéticos, hasta personas que forzosamente deben tener defectos. O sea, hay fetiches de lo más extraños, amados, de lo más extraños. Sí. Y sabemos, obviamente, que esto no es de Dios, ¿verdad? Como estuvimos ahorita leyendo algunos versos, algunas porciones de la Escritura, que esto no es de Dios. Y mucho menos, como dice aquí, si para el fetichista va a ser más importante el objeto que la relación, que su pareja. ¿Qué arma está usando aquí el enemigo para que la pareja no intimide de una manera que debe de intimar, verdad? Que es de Dios que debe de intimar. Sí. Gloríate con la mujer de tu juventud o satisfácete con la mujer de tu juventud, dice la palabra eh, se me fue la palabra. Versiones. Ajá, así es, amado. Así es. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Lo vemos en la Escritura. Pero pues esto, en lugar de unir a la pareja, pues obviamente sabemos que la va a separar. Es un arma, una estrategia del enemigo para separar, ¿verdad? A la pareja, para robar esa intimidad, para matar esa intimidad que es de Dios. Y vamos a ver otra aberración, amados, algo fuerte también, que es el bestialismo, o conocido también por otros como la zoofilia también. ¿Sí? Conocemos con el nombre de bestialismo, zoofilia, al contacto sexual entre un hombre o mujer, ¿verdad? Al decir hombre, entiéndase hombre o mujer, y un animal. No solamente tiene que haber coito, sino también la excitación por el contacto o la inspección de los animales. ¿Sí? Estar
tocando a los animales, inspeccionándolos de sus partes, lo que sea. Ahí también entra esta aberración, esta perversión, ¿sí? De la llamada zoofilia o bestialismo. Que ahorita mencionábamos, sí, el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y en ese tiempo, amados, se hacían también estas prácticas también. Ahorita vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Desde entonces, la gente ya tenía estas perversiones, ¿eh? Insisto, esto no es nuevo, no es nuevo y tristemente es más común de lo que imaginamos. Muy tristemente, amados. Al mirar a las antiguas culturas, vemos cómo respetaban, aún veneraban a los animales. Sin lugar a dudas se sentían muy cerca de los mismos. Muchos les imitaban, otros les veneraban y para otros eran hasta los mismos dioses en culturas antiguas, ¿verdad? Para los niños, los primeros juguetes serían animales y sus primeras imitaciones inclusive son de animales. Los dibujos animados podrían ser perfectamente los dibujos de animales, un lobo, por ejemplo, un ratón, un gato, etcétera. Para muchos, vivir con un animal es algo tan natural que casi se iguala a la relación humana. Aún el bestialismo, dato interesante y peculiar, aparece enmascarado en películas como, por ejemplo, King Kong, aquel gorila que se llevaba a la mujer en sus manos, ¿sí? Por poner un ejemplo. Ahí estaba enmascarado el bestialismo en esa película, amados. ¿Sí? Por dar un ejemplo, un dato interesante. Algunas características del zoófilo. Podemos encontrar una zoofilia, sublimada en aquellas personas que encuentran mucho más amor en un animal que en un ser humano. Hemos conocido personas que han transferido un amor muy íntimo a los animales, mucho mayor que hacia un ser humano. Muchas personas dicen, mi gatito es mi hijo, o mi esposo fiel es mi dulce perrito, manteniendo así una relación mucho más íntima con un animal que con cualquier ser humano. ¿Han visto personas así, amados? Una cosa es querer a los animales y respetar y cuidar de ellos. Pero otra cosa es personas que sobrepasan eso, ¿verdad? Que sobrepasan eso. A veces escuchamos esas frases inclusive como ejemplo, ¿verdad? Pero eso dice, podemos encontrar una zoofilia sublimada en aquellas personas que encuentran mucho más amor en un animal que en un ser humano, o que le dan más amor a un animal que incluso a un ser humano. Especialmente se puede dar en personas sin pareja, no exclusivamente, no necesariamente, o sea, pudiera ser en personas sin pareja, solitarias o personas de edad avanzada, poco sociables o de pocos amigos, ¿sí? Asociales, no antisociales, asociales. Hay más de zoofilia indirecta del tierno amor a los animales de lo que podemos pensar, ya sea por excitación insatisfecha, por búsqueda de cosas nuevas, por pecado o por degradación también.
Es frecuente atender pastoralmente a personas que poseen fantasías zoofílicas, especialmente a personas que son masturbadores compulsivos. Ojo aquí, hay una correlación. Personas que practican mucho esto, pudiera haber una tendencia o una fantasía a la zoofilia. Por si detectaran a alguien que tengan en la consejería, etcétera, así, con esta práctica compulsiva, pudiera existir también. Ojo, ojo con eso. En el medio rural es más frecuente de observar este tipo de perversión, por ejemplo, con cabras, vacas, cerdos, becerros, etcétera, etcétera. Mientras que el bestialismo de la ciudad suele ser comúnmente con el perro o con el gato como animales más frecuentes. Pudiera ser, ¿sí? Por poner algunos ejemplos. Algunas de las causas, amados, de que personas practiquen estas aberrantes cosas, sí, podemos ver 3 motivos principales, ¿verdad? Permítanme. El número 1 puede ser el primitivismo de las condiciones de vida, que debilita el límite entre el ser humano y el animal. Puede verse debilitado ahí. Número 2, la confianza extraordinaria entre el labrador y sus animales, unida a la indiferencia hacia la mujer. También, como lo que veíamos en el fetichista, ¿se acuerdan? También aquí puede haber menosprecio, por así decirlo, a la mujer. Sí, a lo mejor la persona no lo va a decir así abiertamente, pero de trasfondo lo puede tener, de trasfondo. Punto 3, la circulación de diversas creencias populares. Por ejemplo, creer que la cópula con animales cura enfermedades venéreas. ¿Sí? Diferentes creencias de culturas que están equivocadas, por supuesto. ¿Sí? Kinsey sostuvo, según sus datos, que el 8% de la población blanca en los Estados Unidos había tenido algún contacto con animales en algún momento de su vida. El 8% de la población, amados. Es muchísimo. Parece poco, pero es muchísimo en Estados Unidos. La gran mayoría de estos jóvenes habían sido educados en granjas. ¿Se fijan? Otra particularidad. La gran mayoría de estas personas que habían tenido ese tipo de contacto aberrante con animales habían sido criados en granjas. En las mujeres era del 3.6% de su muestra total, es decir, de ese 8, el 3.6 eran mujeres. En ambos casos vio la preeminencia de la edad adolescente, habiendo tenido el 50% de los mismos solamente un episodio zoofílico. ¿Sí? O sea, sí, puede ser en adolescentes, pero también, por supuesto, en adultos, por dar algunos datos interesantes, ¿verdad? No saqué estadísticas en cuanto al mundo, no, pero aquí nos podemos dar alguna idea de Estados Unidos solamente. Pero con esto pues ya podemos tener una idea en cuanto a los datos mundiales. Dice aquí, un pastor
otro dato, por ponerles un ejemplo, atendió a un joven, ¿sí? Que había entrenado a su perro para realizarle oral. Él había sido abusado. ¿Quién él? El joven. Había sido abusado en su infancia 2 veces y poseía una profunda dificultad para entablar una relación con una joven. Su relación laboral era estable, era un chico sociable, simpático y elegante. Era un chico normal, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque este ejemplo, porque muchas veces se puede asociar al zoofílico como alguien loco, alguien desconectado de la realidad o alguien inclusive esquizofrénico, por así decirlo. Pero no, amados, no necesariamente. Puede ser una persona totalmente integrada a la sociedad, llevando una vida normal, entre comillas, y nadie sospechar que lleva estas prácticas o que practica, mejor dicho, estas cosas, dicho de otra manera. ¿Sí? Por eso aquí les puse este ejemplo de un pastor que atendió a un joven que había entrenado a su perro para hacer estas aberraciones. ¿Sí? Pero este joven había sido abusado en su infancia. Ahí había heridas que no había sanado, ¿verdad? Y no estoy justificando esto, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero imagínense, había que trabajar con ese trauma, había que trabajar con esta práctica, había mucho que trabajar, ¿verdad? Con él. Veamos un poco de la historia del bestialismo. En África se conocen historias entre actos de mujeres y monos, o changos, como lo quieren llamar. Es conocido como uno de los posibles, ojo, posibles orígenes del SIDA o del VIH. Las relaciones sexuales entre un ser humano y un mono. En Egipto existía una zoofilia religiosa, la adoración del macho cabrío en Medes. Dice la historia que cuando la deidad Isis murió, el pueblo le rindió culto a ella en forma de vaca. Se transformó luego en mujer que mostraba sus partes íntimas y cuernos de vaca. El culto al toro existió en Grecia, Roma y Asiria, entre ellas. Entonces, repito, son algunos de los ejemplos de que esta aberrante práctica existe incluso desde antiguas culturas, ¿sí? Desde antiguas culturas, ¿sí? Y incluso lo hacían como dice aquí, como algo hasta religioso. Y viendo esta práctica, esta perversión a la luz de la palabra, déjenme agrandar este. Punto número 1. Vemos, en medios rurales como los del Antiguo Testamento, eran frecuentes las relaciones zoofílicas. Por esto mismo, es interesante notar que ya en la Escritura se encuentra descrita esta perversión. Punto número 2. Leemos en Levítico, capítulo 18, verso 23. Permítanme. Con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá
delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Amén. Y vemos en el punto 3, la zoofilia era una práctica común en los pueblos cananitas, babilonios, hititas y egipcios. También la pena era de muerte para la mujer que tenía relaciones con un animal. Había una pena de muerte, amados. Vemos aquí en Levítico 18:23. Cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia, es decir, al animal, amados. Si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y el animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Amén. La palabra en hebreo, cópula, es la palabra que se designaba para referirse a la relación entre animales. ¿Sí? Porque aquí no la menciona. Ay, disculpen mi tos, amados. Adelante, Pastor Salguero. Hagamos polémica entonces. ¿Por qué hablan solo de la mujer? Incluso cuando a Jesucristo le llevaron a la mujer que había sido encontrada en adulterio. ¿Por qué qué? Perdón, hermano, no le escuché. ¿Perdón? ¿Por qué qué? Disculpe, no le escuché. Porque siempre cuando se trata de este tema, la Biblia categóricamente condena a la mujer. Y voy a poner un ejemplo antes de lo que usted acaba de mencionar, que lo acabamos de leer. Cuando a Jesús le llevaron a una mujer que fue encontrada, perdón, en adulterio, la ley decía que tenía que morir lapidada. Pero yo me hago la pregunta, no sé si ya se le hicieron ustedes, ¿por qué no llevaron al hombre también? Si en el mismo pecado estaba. ¿Sí? ¿Por qué no llevaron al hombre? No que solo a la mujer. Y acá en esto, también hombres cometían el mismo problema de zoofilia. ¿Por qué no menciona? ¿Por qué no llevaron al hombre también si lo encontraban en ese acto? Porque es solo acusar a la dama y no acusar al caballero. Siempre he tenido esa duda. Sáquenme de esa incógnita, por favor, compañeros. Gracias. Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Hermana Yocasta levantó su mano y luego el hermano Frankie. En un momentito así como que yo estaba en búsqueda, ¿verdad? De estudio. Tengo entendido, hermano Salguero, la maestra nos sacará de esa duda, el hermano Frankie también por ahí, ¿verdad? Que son más, pero el problema consiste en que nosotras somos reproductoras. Entonces, al ser reproductoras, la maldad también se va reproduciendo de la simiente de la mujer. O sea, es hasta donde tengo como ese conocimiento y ahora me sacarán a mí también de la duda. Sí, perdón, pero el hombre también es culpable. ¿Por qué? Solo acusar a la mujer y el hombre no. Esa es la duda. Lo que usted dijo lo tengo bien claro, pero ¿por qué no llevar al hombre también al mismo juicio? ¿Por qué hacer solo? ¿Por qué quererle volar la cabeza solo a la mujer? ¿Y el hombre qué? Si también tiene la misma culpa. Perdón, caballeros, pero hagamos polémica, pues aprendamos. Gracias. Ya bajo la ley la mujer yo le resuelvo esa polémica. Por favor. Yo le resuelvo esa polémica. ¿Por qué no llevaron al hombre en el caso de la mujer adúltera? Porque era un caso falso. Porque lo que estaban buscando los fariseos no era condenar a la mujer adúltera, sino lo que realmente estaban buscando era que Jesús estuviera en contra de la ley para poder juzgarlo. Por lo tanto, con mentiras
llevaron a una mujer, a Cristo, a Jesús, perdón, para que le dijeran por qué motivo, y él se agacha, con su dedo va a escribir qué es lo que manda a hacer el judaísmo. ¿Por qué lo hace? Porque es un caso falso. ¿Por qué no llevaron al hombre, mi hermano Salguero? Porque no existía tal hombre. Y por eso, aun cuando ella tuviera algunos pecados, es cuando la sabiduría eterna le dice a los fariseos: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque en realidad lo querían era hacer pecar a él para poder llevarlo a la cruz. No se trataba de la mujer, no se trataba del hombre. Querían intimidarlo a él. Gracias, hermano Frankie. Excelente respuesta. Yo tenía conocimiento de eso, pero como les dije, hagamos polémica. Bueno, pero lo que nos quedó claro, ¿verdad? Ahora vayámonos al Antiguo Testamento, lo que nuestra doctora acaba de mencionar. ¿Por qué los que cometían zoofilia, perdón, se me trabó la lengua, solo las mujeres, y por qué los hombres no? ¿Ah? Vayámonos al tema. ¿Por qué solo las mujeres y por qué a los hombres no? ¿Qué corona tenían los sinvergüenzas también que hacían lo mismo? Perdón que me ría. Sí, es cierto. Dios mío, es que me reí de la manera en que lo dijo, pastor. Sí, es una verdad. Me Yo salió pienso que tiene espontánea mucho la que ver, risa, madre. tiene mucho que ver, mi estimado pastor, con la cultura. Eso es lo que iba justamente. Tiene mucho que Me ver la robó las cuestión palabras de cultural, la es boca. cierto. Porque es que fíjese que yo estaba por preguntarle a la doctora Alejandra, ¿por qué un niño del campo podría ir a cometer bestialismo? Si el tener relación con los animales, quiero decir una relación afectiva, personas de campo, si tener una relación afectiva con un animal como un perrito fuera un instrumento que pudiera llevarnos al bestialismo, entonces habría que devolver mucho la historia. Ajá. Nadie podría vivir entonces en el campo. Nadie podría vivir entonces en la ciudad. Porque si tenemos un perrito y lo amamos mucho, entonces estamos en bestialismo o zoofilia. Nosotros No. hicimos una investigación en la universidad Ajá. No, la zoofilia se refiere a otra cosa. y es Justamente a esa parte sexual o esa parte de, ¿cómo les dije ahorita? Se me fue la palabra. Disculpen. ¿por qué un niño sano, mi doctor Alejandra y compañeros, por qué un niño sano habría de ir a la zoofilia o el bestialismo? No puede llegar a él, tiene que haber una conducta que lo lleve, y usted lo dijo en la diapositiva pasada, creo que en la anterior a esta. Nosotros hicimos un estudio de caso en la universidad y en ese estudio se determinó que lo que tiene que ver con todas estas conductas es el maltrato. Si usted toma a un niño del campo y lo maltrata y lo saca a patadas de la casa y lo único que encuentra en el potrero es una vaca, él va a aferrarse a ese animal. Si usted toma a un niño y lo golpea y lo tira a la sala y en la sala hay un poconón de gente bebiendo, entonces ahí se va a tomar la conducta. Si el niño maltratado es un hijo de una señora que de pronto trabaja con vender su cuerpo y después del maltrato, lo primero que encuentra el niño es ese contexto, entonces ahí van a hacer su parafilia. En otras palabras, golpee a un niño, maltrátelo y tírelo a un contexto social contaminado y ahí van a hacer la parafilia. Porque no es posible que usted tire a un niño golpeado, maltratado,
digamos, a una iglesia y se vuelva zoofílico, porque no va a encontrar después de ese maltrato en dónde implementar el afecto que no le están dando. Y viene entonces el reproche hacia el agente que no expuso el amor a ese niño. Si es la mamá, entonces viene ese odio interno con la madre y empieza a tener esas conductas de voyerismo, de objetos, de tener fetiches, porque de cierto modo está buscando lo que le hizo falta. Y si es el padre, entonces es muy probable que ese niño se incline al homosexualismo cuando el maltrato fue del papá, porque está buscando esa compensación de afecto. El maltrato infantil es el causante en la mayoría de los casos de las parafilias, de la zoofilia y casi que todos los problemas que puede tener el ser humano. Gracias, doctora. Yes, hermano. No, hombre, gracias por su excelente aportación. No, Y y cabe lo que- destacar, lo que- permítame, cabe hermano destacar Frankie, hermano, que no todo niño maltratado va a tener este tipo de problemas, pero como hay que aclararlo, ¿verdad? Hay que hacer mucho hincapié en eso, hermano Frankie. Sino como usted ha dicho, podría ser la causante, podría ser la causal. Permítame un momento, por favor, hermano. Podría ser la causal, ¿verdad? Inclusive como se mencionó ahorita en la clase también, que de raíz, de trasfondo, esa persona parafílico, zoofílico, pudiera también tener algún tema con la mujer, relacionado a la mujer, ¿sí? De verla de menos, de verla en palabras coloquiales con coraje, ¿sí? Puede haber algo ahí, puede haber algún tema que puede venir de trasfondo por la relación con su mamá también, como bien lo mencionaba el hermano Frankie, con la relación con su mamá. Y volviendo al otro tema que estábamos hablando, que había preguntado el hermano Salguero, si mal no recuerdo, si fue el hermano Salguero. Sí, sí tiene que ver también mucho con el tema de la cultura, en cuanto a por qué la mujer, porque sí tiene que ver mucho con cultura. Inclusive, como pequeño paréntesis, pese a que este no es el tema, ¿verdad? Pero es un pequeño paréntesis. Recordé que así como esa pregunta, mucha gente también dice, bueno, pero es que el Señor no escogió apóstoles, mujeres, sino puros hombres. También eso, de la mano con lo que estamos comentando, tiene que ver con un tema de cultura, ¿sí? Porque si Él escogía, ¿verdad? Designaba a apóstolas, a mujeres, apóstoles mujeres, en aquellos tiempos, en aquellas culturas, no las iban a escuchar por la sociedad llamada de alguna manera, como le decimos hoy en día, machista o patriarcal, etcétera. Sí, lo iba a llevar a la Gran Comisión, a Grecia, etcétera, etcétera. Y no las iban a escuchar. Sí tiene que ver mucho eso que dijo el hermano Frankie, el tema de la cultura. Adelante, mi hermano Salguero. sí, con relación a lo que el hermano Frankie acaba de mencionar sobre los problemas que se dan en las familias, solo quiero corroborar eso. Yo pastoreé una iglesia de provincia en el campo, donde efectivamente, hermano Frankie, yo vi eso, donde habían muchas personas que tenían ganado, animalitos, cabras, ovejas y todo eso. Y los jovencitos cuando eran maltratados, le digo porque yo vi a algunos de ellos que eran maltratados por sus padres, se acogían o se amparaban en uno de los animalitos que pastoreaban y muchas de ellos yo los encontré en una situación de esa índole, teniendo zoofilia, teniendo relación sexual con animalitos. Eso yo lo vi, personalmente no me lo contaron, lo vi y le ayudé a mucha gente, a muchos jóvenes especialmente a salir de ese problema, pero sí es muy cierto lo que el hermano Frankie dice, se da, de ahí depende del seno familiar, se da eso. Triste es el caso, pero más que todo es en esas áreas. Ahora, con relación a las mascotas, el que una persona ame a su mascota, eso no lo hace que sea zoofílico, eso sí, no, nada que ver. Exactamente. Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, para que no haya una confusión, ¿verdad?
Porque yo pienso, esta es mi forma de pensar, se conoce a las personas, si lo vemos en nuestro contexto, de acuerdo, yo lo mido en dos cosas, se pueden medir de muchas maneras más, los que son psicólogos de profesión me pueden corregir, pero yo lo mido de dos formas. Yo conozco los sentimientos de una persona, primero, cuando estamos en un hotel o en un restaurante y veo cómo trata a los meseros. Si los trata con cortesía, con amabilidad, con respeto, es una persona de buenos sentimientos, pero son aquellos que le truenan el dedo al mesero. Muy pastor, muy líder puede ser, pero le falta, no ha nacido de nuevo. 1, 2. ¿Cómo trata a su mascota? ¿La agarra a golpes? ¿O la trata con cariño? ¿La tiene bien? Si tiene una mascota, trátela bien, cuídela. No la tenga en el patio aguantando agua, aguantando hambre, aguantando frío, porque entonces mejor no tenga nada. Los sentimientos van en juego ahí también. Si estoy equivocado, corríjanme, por favor. Gracias. Estoy de acuerdo con usted, hermano Salguero. Y la misma palabra de Dios, no me acuerdo exactamente el texto, se los haré llegar por WhatsApp, pero nos hace ese texto alusión, nos hace hincapié a que debemos de ser buenos con nuestras mascotas. No dice la palabra así mascotas, ¿verdad? Sino con nuestro, dice otra palabra, con nuestra bestia, así lo dice. Entonces el mismo Señor nos demanda eso, sí, que sí debemos de cuidarlos y demás, pero hablar de zoofilia o bestialismo ya es otro asunto, otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente. Y saben que levantó la mano hace rato, no lo dejamos hablar, el hermano Ovidio Guardado, vamos a cederle la palabra. Yo también, hermana. Sí, gracias, licenciada. Adelante, hermano. Sí, yo levanté la mano ya rato, sí, estaba y estoy con la buena intención de opinar, pero antes que mí levantó la mano otra hermanita por ahí que no recuerdo quién es, y quizás por respeto a ella deberíamos de darle la palabra, pero sí, yo quisiera opinar. Creo que lo vi Maribel, primero a usted, es la pero no otra estoy mujer. segura. Sí, bueno, por ahí una hermana levantó antes que mí la mano, pero ya que se me da la palabra, yo creo que yo estoy pensando y sigo pensando en la pregunta del pastor Salguero. Yo creo, licenciada, que no sé si esa pregunta, por lo que usted dijo antes, tiene relación con el tema, pero ya que él la tocó y se armó, como dice hermano Salguero ahí, ¿verdad? Que todos opináramos. Pues déjeme decirle que en la polémica, sí, déjeme decirle que a Mano Franklin, con lo último que dijo, el último ejemplo que puso, ¿verdad? Que dependiendo del ambiente en el que al que llegue al niño después de ser maltratado, así, en eso estoy totalmente de acuerdo, hermano Franklin. Lo que no me convence, perdón, es, y no sé si el hermano Salguero quedó totalmente satisfecho con las respuestas, pero sí, yo no lo estoy. No estoy muy convencido de que el caso de la mujer adúltera haya sido un caso inventado, un caso que no existía, porque yo no lo puedo probar con la escritura. Tampoco, eso es como que tampoco estoy de acuerdo con el otro caso que tenía que ver con la cultura. O sea, estaría de acuerdo yo que solo haya sido a la mujer por la cultura de la mujer, pero si ese hombre vivía en el mismo espacio físico, en el mismo lugar, ambos estaban en la misma cultura, con la misma cultura. Entonces, no sé, yo no me convenzo, porque digo esto, amados, porque eso es como que yo diga, porque yo podría decir también, no, la razón por qué solo la mujer, es porque cuando Dios primero creó al hombre, y está demostrado bíblicamente que la primera que desobedeció fue la mujer. O sea, el que desobedeció no fue Adán, sino Eva. Con Eva fue que se entendió la serpiente, y a ella fue la primera que sedujo, y ella indujo a desobedecer al hombre, etcétera, etcétera. Pero con eso yo no logro, porque podría pensar así, pero con eso yo no lograría demostrar bíblicamente que por eso solamente a la mujer. Así que a mí me queda la duda, amados, Pastor Oscar, hermano Franklin, licenciada, sigo con esa duda ahí, que
que como dije, no sé si viene al tema, viene al caso este tema, esta pregunta, pero yo sigo con eso allí. Si hoy por cuestiones de tiempo y del tema muy interesante que estamos abordando no se puede despejar esto, pues me gustaría que lo retomáramos en una próxima. Gracias, mis amados. Muchísimas gracias, Me hermano. gustaría En cuanto opinar a lo que también. yo le mencioné, sí, principalmente la cultura, pero sería un tema desarrollar, una clase teológica desarrollar muy larga, Correcto. muy larga. No se me quede solamente con ese primer comentario que di, por favor. Dije principalmente, recalco, principalmente porque luego a veces me cambian las palabras de mi boca por la cultura, pero hay más puntos, hay más razones y recalcar Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Así hay un orden en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y hay un orden también en el hogar, ¿verdad? Que el hombre, sabemos, es cabeza del hogar, ¿verdad? Pero bueno, insisto, sería un tema pero muy largo a desarrollar, muy largo. Que ahorita ese no es el tema, ahorita estamos hablando de las parafilias, de las perversiones, de las aberraciones, de las perversiones sexuales, etcétera, etcétera. Y hermana que levantó la mano hace ratito, adelante, hermana. Amén, hermana. Me gustaría opinar un poquito porque yo sé que ese tema es largo. Yo también me hacía esa misma pregunta de por qué solamente a la mujer si vivían en el mismo lugar, la misma cultura. Pero bíblicamente recordamos que quienes dirigían en ese tiempo eran los maestros, los escribas, los maestros de la ley, que recuerden que la Biblia dice que ellos tenían una ley que ni ellos mismos podían llevar. Incluso cuando decían que cuántas personas iban al lugar, ellos decían, habían 5,000 sin contar la mujer y los niños. Es decir, que ellos tenían una ley que no contaban la mujer y los niños para nada. Entonces la ley se sobrecargaba para encima de la mujer. Si la mujer pecaba, ella merecía ser apedreada, merecía ser la muerte, porque ellos era que llevaban esa ley encima, que por eso es que el maestro le dijo que ellos cuelan el camello y que ellos tenían un escrito muy grande que ni ellos mismos lo podían cumplir. Es un tema muy largo y bíblicamente se puede ver que era por los maestros de la ley, por toda esa gente. Después lo vamos a debatir. Tal vez en un grupo que tengamos lo podemos debatir bíblicamente. ¿Por qué era que la mujer era apedreada? Porque la viuda que el hijo murió, ella sedujo al papá para tener un hijo, y cuando a ella le encontraron ese embarazo dijo, oye, pero esa mujer es viuda y está embarazada, y cuando ella dijo, del hombre del báculo es que yo estoy embarazada, míralo aquí del cinto, y a ella no la pudieron matar porque ella sedujo al papá del hombre para poder tener descendencia. A ella no la mataron porque él fue que vivió con ella. Entonces, si la mataban a ella, tenían que matarlo a él. Por ahí va todo. Así es que es un tema largo y podemos explicarlo bíblicamente. Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Ulfredo también quería hablar, hermano. Tiene su micrófono apagado. Enciéndale, por favor. Amén, hermano. Era con relación al afecto hacia los animales. Hay muchos países que en la Constitución tienen sobre una ley que protege a los animales del maltrato. De que se conserve o que se tenga un afecto por un animalito no significa caer en estas cosas que estamos hablando, que son las zoofilias. Ya por un lado, yo lo considero es por el cuidado que se le debe tener, porque también recordemos que son parte de la creación de Dios. Por otro lado, en este caso, cuando una persona se enseña con un animalito, que puede ser un gatito o un perrito, yo más lo veo es por el sentido de que si esa persona por A o B motivo fracasó en una relación, que ya sea una separación o un matrimonio, esas mismas personas ya perdieron la confianza en las personas, llámese en este caso hombre a mujer o mujer a hombre, que ya se les hace difícil poder mantener una relación.
Y eso hace pues, de que sus compañías, sobre todo cuando viven solas o solos, sean ciertas clases de animales. Y tienen temor estas personas quizás a volver a comprometerse, en este caso a casarse de nuevo. ¿Por qué? Porque la misma sociedad e incluso el mismo pueblo, cierto pueblo cristiano los llega a juzgar porque no está permitido un segundo matrimonio. Entonces eso hacen pues, que tengan estos tipos de allegamiento a ciertos animalitos. Y con relación a la pregunta polémica que decía cuando Jesús le llevaron a la mujer que había sido vista en pleno acto de adulterio, yo creo que si eso está en la Biblia escrito es porque fue algo real, independientemente de discrepar con los hermanos que estamos aquí, porque estamos para eso, ¿no? Para poder aclarar ciertas cosas. Yo creo que eso, como lo dijeron los hermanos que antecedieron a la palabra, que era parte algo cultural, porque recordemos que que la mujer siempre no ha sido valorada como tal desde la antigüedad, porque hemos vivido una sociedad machista y la seguimos viviendo. Y más aún en los países orientales, todavía se da ese caso, que siempre el hombre ha prevalecido. No así por acá en los países occidentales, que la mujer pues ha logrado un estatus casi igual que el hombre, ¿no? Pero en esos países donde se desarrolló la palabra de Dios en esos tiempos, pues la mujer no tenía ese mismo valor como el hombre. Entonces yo considero que era parte en el aspecto social o cultural que se manejaban en esos tiempos. Eso es lo que yo quería aportar con relación a la clase que se está tratando en esta noche, sin el ánimo de polemizar con nadie. Muy bien, social y cultural, dijo palabras muy exactas. Sí, así es. Y de hecho les voy a compartir algo rápido, amados. Justamente cuando tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura en teología, tanto con el doctor Henry Reyes y con el doctor Saviñón, ¿verdad? Quienes fueron mis grandes maestros aquí terrenalmente hablando. Y no sé quiénes más hayan tenido oportunidad de estudiar con ellos. Ellos hacían mucho hincapié, no sé si recuerden, y los que estudiaron no me dejarán mentir, en que tenemos que conocer, sí, o sea, los que son teólogos, somos teólogos, tenemos que conocer también la cultura, y doctor Saviñón siempre nos recalcaba muchísimo, y la historia, que él es historiador, ¿verdad? Nosotros no somos historiadores, pero por lo menos sí conocer, aunque sea alguna pincelada, por así decirlo, ¿verdad? De la historia, el contexto social, la cultura. Porque hay gente que dice, bueno, pero a ver, pero ¿dónde me dice en la Biblia? Bueno, hay cosas que no necesariamente están en la palabra citadas, pero si conocemos el contexto social y cultural, vamos a saber el por qué y a qué se refiere. Sí, tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver. Eso como primer punto. Enseguida le doy la palabra a mi hermano. Y como segundo punto, referente también a lo que decía el hermano Frankie, muy atinado su comentario. Por eso quiero volver a esta lámina. Recuerdan que en el principio hablábamos que con estas perversiones, con estas aberraciones, hay mucha correlación con personas narcisistas, antisociales, TLP, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos? Nada más recuerdo, no me lo digan, ¿verdad? Porque vamos a llevar más tiempo. Cuando hablábamos de cómo se forma una personalidad narcisista, una persona con ese trastorno, justamente personas, había dos caminos, ¿verdad? Uno de los dos caminos era una persona que en su infancia había sido un niño maltratado o con padres ausentes, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto. Sí, aquí lo vimos. Hay correlación para que estas personas, sí, que como lo decía el hermano Frankie, hayan sido maltratados o se les haya
formado o otro trastorno, luego, por ende, sí, tengan estas perversiones sexuales.